E iniciamos nuevamente otro estudio, pero ahora nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento. Vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es una carta que se escribe con dolor, que se escribe con admiración, con asombro. Y vamos a hablar un poco del contexto histórico, porque la carta tiene 6 capítulos y hay expositores que cada uno va a dar un capítulo. A mí me tocó el primero y pues casi todo se va a ir en la introducción, porque el primero y el segundo están íntimamente relacionados. El segundo es continuación del primero. Sin embargo, voy a tratar de no irme al segundo para dejarle espacio al que viene con la exposición. Vamos a tratar de sujetarnos, salvo cuando haya que tomar un versículo prestado necesario, pues lo vamos a hacer. Pero vamos a hablar un poco de estas iglesias. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, esta carta, el autor, como él mismo se signa, es el apóstol Pablo. Y hay una estimación de la fecha en que se escribió. Hemos tomado del 48 al 57 después de Cristo. Como ustedes verán, hay algunos años de diferencia. Porque hay dos pensamientos, dos corrientes de pensamiento. No hay un dato preciso, precisamente, pero algunos piensan, de los que estudian, de los estudiosos de la palabra de Dios, piensan que fue del 57 al 59. Y esto es antes del concilio de Jerusalén. Otros piensan que fue después del concilio de Jerusalén. Y por eso se alarga un poquito del 56, 57. Pero independientemente de todas esas cosas, lo más importante es el mensaje del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia y a nosotros también. Entonces, hermanos, tiene 6 capítulos y los 6 están divididos en 3 secciones. La histórica, que tiene que ver con la autoridad apostólica del apóstol Pablo. La teológica, que tiene que ver con la justificación por fe, porque ese es el conflicto, esa es la controversia entre los judaizantes y los gentiles. Y el apóstol Pablo, enviado a los gentiles, se enardeció su corazón porque estaban cambiando el mensaje del evangelio por las tradiciones judaicas. Y tenemos la tercera, que es la práctica, la vida práctica en el Espíritu. Entonces vemos, hermanos, que en este entorno de esos 3 puntos vamos a desarrollar esta clase. La carta, el capítulo 1 tiene 21 versículos y vamos a tratar de sujetarnos en ese parámetro. Y la carta empieza con la salutación. El otro punto, no hay otro evangelio. Estamos hablando del capítulo 1. Y el apostolado del apóstol Pablo. Pero antes de empezar, necesitamos saber el origen de los Gálatas o Galateos, como lo maneja la historia universal. La historia universal dice que en el siglo III antes de Jesucristo salieron tribus de la Galia francesa, o sea, los galos. Pasaron por España y algunos comentaristas dicen que ahí se fundó la ciudad de Galicia. Sin embargo, estas tribus de
Europa Central, se fueron hacia el norte, se fueron hacia Grecia y Macedonia a pelear por territorio, a conquistar territorios, pero fueron vencidos por los griegos y los macedonios, y tuvieron que desviarse hacia Asia Menor, conocida como hoy Turquía. Entonces, área de Ankara, de Estambul, todas esas áreas, todo eso se diseminaron. Entonces, estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Algunos dicen que fue el primer viaje misionero, algunos dicen que es en el segundo, pero eso no importa. El caso es que el apóstol Pablo las fundó. Eso es lo importante. Y era una región vasta. El Imperio Romano gobernaba y seccionó el territorio conquistado en provincias o regiones. Entonces vamos a hablar ahora de las provincias, la provincia de los Galateos, la provincia o la región de los Galateos. En ese espacio territorial el apóstol Pablo predicó el Evangelio, se fundaron varias iglesias y el mensaje del apóstol Pablo fue la libertad en Cristo Jesús, la justificación por fe, no por las obras de la ley. Ahí fue el problema. Pero las iglesias de Galacia estaban conformadas por judíos, prosélitos y en su mayoría por gentiles. Entonces había un problema muy grande porque los del linaje de Israel o hebreo predicaban o decían que no era posible nomás con creer por fe ser salvos, sino que tenía que ser apoyado por las obras de la ley. El prosélito es un gentil hecho al judaísmo, a las tradiciones de los judíos. Es el prosélito. Y todos ellos empezaron a influir en las iglesias de Galacia. Entonces, ¿cuál era una de las posibles razones para que los judaizantes quisieran desacreditar al apóstol Pablo y su apostolado? Eso es interesante. Vamos a ver ahorita más adelante los requisitos de un apóstol, bíblicamente hablando. Y es lo que tenemos que entender. Y la forma de parar el evangelio de la gracia, de la justificación, era desacreditar precisamente el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo no era un apóstol. Por eso en el principio, en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. De entrada en la salutación viene eso: Pablo, apóstol, no de hombres. El apóstol Pablo no egresó de ningún colegio bíblico, no egresó de unas conferencias teológicas. El apóstol Pablo no estuvo con los apóstoles, los primeros apóstoles. Entonces, aparentemente hay razones para que digan: oye, pues este no es apóstol. Sin embargo, vamos a ver aquí en el transcurso de este estudio cuáles son precisamente los requisitos, y vamos a ver si el apóstol Pablo reunía esos requisitos. Vamos a ver. Dice, hay fundamentos de los judíos que ellos sostenían, y para entender esos fundamentos de los judíos
hay que entender que ellos tenían como base de su ideología o de su creencia y de su tradición, tenían la circuncisión. Tenían guardar la ley de Moisés. Tenían la interpretación de la ley. Y las tradiciones judías. Eso incluye celebraciones, fiestas, todo. Alimentos que no se pueden comer, alimentos que sí se pueden comer, todas esas cosas. Entonces, ahí se desató un problema muy grande en las iglesias de Galacia. Y prácticamente esta carta no era muy amistosa del apóstol Pablo, porque estaba muy decepcionado. Y ustedes recordarán que cuando ya no estaba Judas, los apóstoles tuvieron que elegir, ¿verdad?, a alguien que ocupara el lugar que él había dejado vacante. ¿Y qué pasó? Ellos hicieron sus suertes y la suerte cayó sobre Matías. El otro era justo, de nombre, no de justicia, justo. Y Matías, en él cayó la suerte y él sustituyó por hombres el lugar de Judas, que se fue a su propio lugar, dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, por favor. Y vamos a ir al capítulo 1. Y leo del 16 en adelante. Después de que los apóstoles se reunieron para incluir al número 12 de los apóstoles. Dice 1:16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea que Judas era apóstol. Judas era parte de los llamados. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Y tome otro su oficio. Aquí ya hay un mandamiento precisamente a través de los profetas. Tome otro su oficio. Entonces ellos decidieron elegir al sucesor. Y ocurrió, ¿verdad? Y vemos precisamente, pero voy a hacer una pregunta antes. ¿Qué entendemos por apóstol? ¿Alguien que me quiera ayudar en su definición? ¿Qué es un apóstol? ¿Es un enviado? Así es. ¿Es un comisionado? ¿Es un delegado? Es alguien que Dios llamó y le envió. El apostolado en sí es, como dijo el hermano, enviado. Entonces, ahí no hay duda. Muchos pensamos, bueno, todos somos enviados. Claro que sí, somos enviados. Pero hay un principio bíblico que se tiene que respetar, que es precisamente el apostolado de Jesús. El apostolado que Él
que Él determinó, que Él decidió, que Él llamó, a los cuales les dio autoridad y les dio una comisión que tenían que hacer. Llevar el Evangelio, anunciar el Evangelio a toda criatura, judíos y gentiles. Entonces ya entendemos que apóstol es enviado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del apóstol? 1, haber estado 3 años con Cristo. Ese es un requisito para poder ser apóstol. Otro, haber sido testigo de su resurrección desde el bautismo hasta cuando fue recibido arriba. Esos son requisitos fundamentales para determinar la autoridad de un apóstol. Ahora vemos, caray, si nos vemos ahora los apóstoles de hoy en día, qué lejos están de la palabra de Dios. Qué lejos están de la palabra de Dios. Porque los apóstoles de hoy en día no estaban como los apóstoles de Jesucristo, sufriendo persecución, pasando hambres, necesidades, tribulaciones. No, hoy no. Hoy la teología de la prosperidad, esa es precisamente la base, que tiene que ser bendecidos, tener todo, porque somos hijos de Dios. Esa es la mentalidad. Pero qué lejos, mirándolo en este patrón que Dios dejó, qué lejos están verdaderamente de ser un apóstol o del apostolado. Ahora la pregunta es, ¿el apóstol Pablo reunió esos requisitos? Porque ustedes recordarán que por eso se hizo la elección del nuevo apóstol. Y llegó la persecución. Y precisamente el apóstol Pablo fue el que los persiguió. Qué interesante. Pero vamos a seguir leyendo en el Hechos. Dice aquí, y es para comprobar, para respaldarnos en lo que acabamos de decir. Hechos 1, 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Un punto importante. Entonces aquí vemos, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y aquí, como decíamos, aquí ya sabemos que le tocó la suerte a Matías. Ahora la pregunta es, Matías no aparece nunca más en el libro de los Hechos. Es interesante. ¿Por qué no aparece? Si fue elegido, había profecía. Y el apóstol Pablo precisamente en los Gálatas, déjeme, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El 4 es importante, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí se está mandando un mensaje sobre la justificación, que es el tema central y el tema en conflicto y el tema en controversia.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, hermanos, el gran problema teológico es la justificación. Ahora, otra pregunta más. Creo que las preguntas las voy a hacer durante el trayecto. Otra pregunta más. ¿Qué entendemos por justificación? A ver, hermanos. ¿Cómo podemos entender esa palabra? ¿Cómo podemos definir la justificación? ¿No hay opiniones o respuestas? Muy bien. La justificación es un acto legal de gracia en la que Dios declara justo al pecador. No nos confundamos, porque hemos oído decir mucho que declara inocente al pecador, porque eso no es así. Lo declara justo, no inocente. Dice, considerándolo libre de culpa y otorgándole el favor divino, la salvación. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo ya un problema con la justificación. La justificación no es que nosotros seamos declarados inocentes. ¿Por qué? Porque no somos inocentes. No somos inocentes. Y por ejemplo, un ejemplo práctico y legal. Si una persona es acusada de homicidio ante el juez y después de hacer todas las diligencias, el juez dice, este es inocente. Bueno, si es inocente es porque no cometió el delito, definitivamente. Si el juez lo declara inocente es porque no cometió el delito o el agravio. Entonces, yo pensaría un poquito más allá, que me parecería más que se trata de un indulto. Vamos a hacerlo en práctico para que vamos a entender lo que significa la justificación. Es indulto. Y les voy a contar un caso que ocurrió por allá en el 82, en Texas. Un mexicano de apellido Aldape Guerra. No sé si usted lo habrá escuchado, porque es un asunto, fue muy mediático. Toda la prensa lo dio a conocer universalmente, en muchos países. Esta persona, inmigrante, mató un policía. Y la ley le decretó la pena capital, pena de muerte. Entonces, en ese tiempo se atrasó el caso como 15 años, que se posponía la pena de muerte, se posponía. Intervino el gobierno de México a través de la diplomacia, haciendo presión, gestionando que no lo mataran, que le dieran prisión, pero no lo mataran. Y fue tanta la presión mediática y del gobierno de México que el fiscal se desistió del cargo de asesinato y el juez lo absolvió. La pregunta ¿es inocente? ¿Fue inocente? Fue culpable. Sin embargo, se le perdonó la vida. Y así es el ejemplo práctico que nosotros tenemos como creyentes, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún pecadores, dice la palabra de Dios en Romanos 5, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, para la justificación, no tenemos que hacer lo que hicieron los judíos. Los judíos, a través de los ritos, traían un animalito, lo compraban o lo criaban o tenían,
y lo presentaban al sacerdote, y ese animalito lo sacrificaban y ellos eran justificados. O sea que alguien tuvo que morir por él, y murió un animalito. Esa es la sombra que tenemos ahora en Jesucristo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ellos aportaron un animal y ellos creían que no era por fe únicamente, sino que tenían que aportar algo para la salvación. Sin embargo, ahora nosotros en Cristo no tenemos que aportar absolutamente nada, porque Cristo lo hizo todo, lo dio todo, y entonces nada podemos aportar. Y entonces aquí vemos que los judíos estaban obligando a los gentiles en las iglesias de Galacia que tenían que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Y eso fue lo que enardeció al apóstol Pablo. Ellos quisieron desprestigiar su apostolado. Pero ahora vamos a ver, el apóstol Pablo, ¿realmente fue apóstol? Vamos a ir al libro de Hechos también, el libro de Hechos, por favor. Y vamos a buscar, Hechos 15 primero. Vamos a ver, hermanos, precisamente el concilio de Jerusalén. Esto es una confirmación que los mismos apóstoles tuvieron que determinar para liberarnos a nosotros los gentiles de las obras de la ley. Entonces, dice aquí en el 15, versículo 5. ¿Estamos ahí? Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído, recuerden que los judíos habían creído en Jesús, habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Están aquí reunidos todos los apóstoles. Está reunido también el apóstol Pablo y Bernabé, porque era un problema recurrente en las iglesias. Hasta en los corintios estaban metiendo los judaizantes, que no comas esto, no comas lo otro, no, el día de reposo es el sábado y no tiene que ser otro día, y todas esas cosas empezaron a infiltrarse en las iglesias. Pero los que están bajo la ley están bajo maldición. Eso dice la palabra de Dios. Y sigo leyendo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí se está determinando y definiendo definitivamente que nosotros los gentiles no tenemos que estar cargando con nada de esas cosas, con nada, absolutamente con nada. Y me acordé, voy a hacer una pausa, porque me acordé precisamente del testimonio de Aldape Guerra, que se hizo tan famoso, les había comentado,
que fue llevado a Alemania y ya estaba recibiendo contrataciones para dar testimonio de lo que ha ocurrido aquí sobre ese asunto. Porque nadie podía creer que lo que había pasado, pues que habiéndose comprobado de lo que hizo, aún así lo pusieron en libertad. Bueno, él fue a Alemania, estuvo en Alemania, llegó, se compró un carro del año y no pasaron 6 meses cuando en un accidente murió. No sé qué. Algunos dicen, es el karma. No, no es el karma. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí yo creo que se puso en evidencia precisamente el sistema de justicia por la corrupción o por las presiones que están ocurriendo. Entonces, tarde o temprano eso tiene su hora. Y continúo leyendo, hermanos. Antes creemos que por la gracia, estoy en el 11, antes creemos que por la gracia, aquí está la gracia, el regalo del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. El 19, hermanos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas son las únicas cosas que tiene que abstenerse un creyente, un cristiano. De eso, otra vez. De las contaminaciones de los ídolos, la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos al 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Otra vez, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si las guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, hermanos, los gentiles, nosotros, no estamos ni ligados, ni relacionados con la ley de Moisés, con las tradiciones judaicas, porque si así lo hacemos, estamos en problemas como gentiles. Está clara la palabra de Dios, no hay que buscarle mucho. Sin embargo, hay quien dice, bueno, es que comer cerdo es malo porque es el colesterol y ya no usan la ley. No, es el colesterol y todo. No, está bien. Usted puede comer lo que guste, pero no por la ley, sino porque usted quiere comer. El apóstol Pablo les dice que nadie los juzgue a ustedes en comida o en bebida, en día de fiesta, en día de reposo. O sea, nosotros estamos libres de la ley. Y ustedes sabrán que hay un grupo religioso muy grande, mundial, que es el adventismo. Ellos están como los judaizantes. Sí, recibieron a Jesucristo por fe, pero no es suficiente. Hay que hacer las obras de la ley. Ahora, ellos dicen, recuerda lo que dice Santiago 4, que yo me salvaré por la fe únicamente sin las obras de la ley, porque eso lo menciona el apóstol de Santiago, lo dice, pero está ratificando, no hay conflicto, está ratificando de que una vez que nosotros somos salvos, entonces vamos a dar evidencia de esa salvación, no de la ley, sino de la vida cristiana, la vida cotidiana, la vida que tenemos que llevamos siempre en el diario vivir. Entonces, hermanos, ellos tienen un gran problema. Ahora hay otro grupo también, el mormonismo.
¿Cuál es el problema de ellos? ¿Cuál es el problema? Ellos recibieron otro evangelio de un ángel. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y aquí lo vamos a leer. Vamos a ir por favor otra vez a Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Creo que la palabra está tan clara, hermanos. Tan clara. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es una maldición. Es una maldición. Entonces, ¿qué pasó con Smith? Dice que estando solos, a ver, enseñamos cuál iglesia, las iglesias son perfectas, cuál iglesia perfecta, y que el ángel le dijo, ninguna. Y tiene razón, no hay iglesias perfectas. Pero, y el evangelio, todos están equivocados. Te voy a dar uno, y le dio uno, otro evangelio, diferente precisamente del que está aquí en la palabra de Dios. Están en problemas también. Ahora, no nomás ellos, también las mismas iglesias cristianas que tienen falsos apóstoles, obreros fraudulentos, también están bajo maldición. Porque el evangelio de Jesucristo es la salvación, es el amor, la bondad, la misericordia, la compasión. Ese es el amor. Y la palabra que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, hermanos, yo creo que no hay que complicarse mucho. No hay que complicarse mucho. La palabra es clara. El evangelio de la justificación precisamente es la salvación por gracia y por fe, y no necesita añadirle nada porque Jesús lo hizo todo, completamente todo. Ahora, como creyentes, tenemos que dar evidencia de que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos. Entonces, hermanos, yo creo que no hay conflicto, porque Efesios 2:6 también habla de eso, que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, nadie presuma, yo hago esto para ser salvo. No podemos ayudar a Dios en nada. Dios lo hizo todo por nosotros. Pero si nosotros respondimos a esa salvación, tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Dios, que somos salvos. Y Él nos dice lo que tenemos que hacer, ya como hijos de Dios. Ahora vamos a otra vez a Hechos. Hechos 26, por favor. Hechos 26. Ahora, esto es en respuesta precisamente a los versículos de Gálatas que estamos estudiando. Y vamos a ver si el apóstol Pablo es apóstol o no es apóstol. Hechos 26. Él narra su conversión, camino ¿a dónde? Amén. Él narra su conversión. Y él dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo,
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Levántate es una orden, es un llamado. Aquí Jesucristo está haciendo un llamado al apóstol Pablo. Se le apareció y le dice, levántate. Dice, y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. O sea que es testigo presencial de Jesucristo el apóstol Pablo. Por eso me ha aparecido a ti. Y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Qué es apóstol? Enviado. ¿Quién lo está enviando? Jesucristo mismo. ¿Quién se le apareció? Jesucristo mismo. ¿Y cómo se le apareció? Resucitado y glorificado. ¿Reúne los requisitos de apóstol al apóstol Pablo? Claro que sí. Claro que sí. Aquí vemos que precisamente el Señor le llamó y lo envió y lo miró. Y dice más, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está comprobando el apóstol Pablo cuando dice, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Amén. Ahora dice el 10, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué buena llamada de atención. O sea que si predicamos para agradarles, para hacerlos sentir bien y bonitos y guapos y todo lo que sea, entonces no estoy predicando el evangelio. No estoy manipulando la palabra, estoy manipulando la palabra de Dios. Estoy torciendo la palabra de Dios. Estoy predicando otro evangelio, no el que Pablo anunció. Seguimos. Vamos a leer. ¿Me puedes leer, Elisa? Romanos de 1 al 7, por favor. 1 del 1 al 7. Uh-huh. Se ha dicho que la carta a los Gálatas es un mini carta de los romanos, porque todas las formas de salvación están en Romanos. ¿Puedes leer el 1? El 1
es, ¿leíste del 5 al 11? 1 al 7. Muy bien. El Romanos 5:1, el principio, el primero. Romanos 5:1. Esa es la introducción de la carta de los Romanos, pero esto tiene una enseñanza profunda y respalda precisamente lo que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Justificados, la justificación. Justificados pues, sigue leyendo otra vez, fuerte. Muy bien. Los que no son justificados por la fe no tienen paz. No tienen paz. ¿Por qué? Porque están ignorando el sacrificio tan grande que Jesús hizo por todos y cada uno de nosotros. Un punto más del apóstol Pablo como el referente y el apóstol que hizo más que todos los demás. Dice que cuando ocurrió lo de camino a Damasco, que se le reveló Jesucristo, que fue llamado, que fue enviado, dice que se fue 3 años a Arabia. Interesante. Arabia. Y en la alegoría, precisamente que hace de Sara y Agar, dice que Arabia es el Sinaí. Lo que nos da a entender, porque en ese tiempo no estaba delimitado el territorio de Arabia, como hoy está. Está en el monte Sinaí. Quiere decir que esos 3 años de que no se apareció Pablo por ningún lado, estaba en el monte Sinaí, no para recibir la ley, sino para recibir la fe, el regalo de Dios. Y ustedes recordarán la diferencia precisamente, y aquí se ha predicado ya muchas veces, que lo que representa la ley es muerte. Cuando Moisés estaba en el monte ante la presencia de Dios, el pueblo se pervirtió, hicieron un becerro de oro. Eso es idolatría. Y ese día murieron precisamente 3,000 judíos, 3,000 personas. A diferencia de la gracia, a diferencia de la salvación, en el Pentecostés fueron salvos 3,000 personas. No es coincidencia. La Biblia está conectada, entrelazada, uno con otro. Entonces, si estudiamos todas estas cosas, vamos a entender en una forma natural y sencilla lo que quiere decir precisamente la salvación que es en Cristo Jesús. No es por obras, es por fe. Debemos orar por esos grupos, porque ciertamente han sido engañados con otro evangelio. Pero doy gloria a Dios que nosotros somos libres de esas cargas que nos perturban muchas veces. Y todavía hay creyentes que dicen que no comas esto, no hagas lo otro. Y todavía muchos quieren meterse para estudiar a los judíos y a ver qué practican y hacer esas cosas. Hermanos, hay un peligro tan grande ahí. Es un versículo que le voy a pedir prestado quizás al que le toque, no sé si sea el hermano Willy o la siguiente clase tuya. Que dice que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. De Cristo se desligaron. Entonces, si usted quiere comer lo que quiera, puede comerlo. Si no quiere comer, no coma. El que quiere guardar el día de reposo, para el Señor lo guarda. Y el que no lo quiere guardar, para el Señor no lo guarda. Pero si hace todas esas cosas, que no sea por la ley, simplemente porque usted desea hacerlo. Pero no por la ley, porque la ley es maldición.
Entonces, hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos esa libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso le amamos, le glorificamos bueno, ¿qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo si Él hizo todo por nosotros? Nosotros no aportamos absolutamente nada. Todo lo hizo